Entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio, ¿no? Que venía en su... Bueno, no venía en su examen, venía en el examen del año pasado y valía 6 puntos, ¿no? Entonces, porque eso está muy largo. Falta un inciso, ¿no? Aquí pongo los primeros tres porque no creo que nos dé tiempo de hacer mucho más. Yo creo que ni siquiera el tercero nos va a dar tiempo de acabarlo, pero por lo menos espero que los primeros dos sí los podamos hacer en esta sesión, que va a ser muy corta. Nos dice que consideremos que omega es el conjunto de los números reales, que nuestra sigma álgebra de nuestro espacio de probabilidad sea la sigma álgebra de Borel y que nuestra medida de probabilidad para un boreliano B sea dada por esta expresión, ¿no? Esta suma, esta serie, ¿no? De 2 a la menos n por la delta de n de b, ¿no? Esto se ve agresivo quizás al principio, pero bueno, y con n corriendo desde 1 hasta infinito. Quizás se ve un poco agresivo, pero realmente no lo es, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Ya en español, que se esperaría que, digo, ya para el punto del examen ustedes lo pudieran leer así, pues nos está diciendo que esta medida va a tener probabilidad 2 a la menos n, pero sobre el número n, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es, nos está diciendo eh, cuál es la probabilidad para cada uno de los enteros positivos, ¿no? Que va a ser 2 a la menos n, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Que la delta vale 1 si n en este caso pertenece a b y 0 si n no pertenece, ¿no? Entonces, cuando sumas esto se recupera eso, ¿no? Que dependiendo de cuáles naturales positivos estén en B, pues va a ser cuáles 2 a la menos n van a andarse sumando, ¿no? Y así ya se va a conseguir la probabilidad de cualquier boreliano. Obviamente si un boreliano no tiene ningún natural, pues esta suma se hace vacía. Bueno, no se hace vacía, ¿no? Más bien todas las celdas valen cero y ya, ¿no? La probabilidad es cero, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que es una medida de probabilidad que solamente le va a dar valor positivo de probabilidad a los enteros positivos, ¿no? Y de hecho, digo, ya viéndolo así, desde aquí se ve que es la medida de probabilidad de una variable aleatoria geométrica, ¿no? Bueno, que va asociada a una variable aleatoria geométrica, un medio. Pero bueno, pónganle que no tienen todavía esa visión tan clara, ¿no? De que ya nada más viendo esto ya digan que ya sepan en qué modelo están. Que bueno, eso solamente es para la medida, ¿eh? Porque aquí todavía no nos está hablando de la variable aleatoria, ¿no? Pero bueno, sí es la medida de probabilidad como que se corresponde al modelo geométrico un medio, ¿no? Pero bueno, no importa tanto eso, solamente es una curiosidad. Lo que importa es que nos está definiendo estas funciones, ¿no? Y aparte nos está diciendo que son f medibles, ¿no? Entonces, no nos vamos a poner a demostrar que sean f medibles, ya vamos a hacerle caso a lo que dice el ejercicio que lo son. Eh, pero, o sea, f medibles con esta sigma álgebra de Borel, ¿no? Entonces nos define que son funciones simples, ¿no? Y de omega y x de omega. Son funciones que toman una cantidad finita de valores. La y vale 3 valores. No vale 4 valores al parecer, ¿no? Porque puede valer 3 en cierto conjunto de números reales, vale 8 entre 0 y 1, y vale cuando omega está entre 0 y 1. Aquí faltó eh, ponerle la evaluación en omega, ¿no? Déjense se la agrego rápido. En todas, ¿no? Aquí va esta indicadora, pero evaluada en omega, ¿no? O sea, en todos los indicadores tienen que ir evaluados en omega, si no, pues no tiene mucho sentido lo que está escrito ahí, ¿no? Porque ya la X y la Y las pone evaluadas en omega. ¿Ok? Entonces nada más esa pequeña corrección. Y ahora sí, ¿no? Lo que nos está diciendo es que pues esta función vale 3 cuando omega está entre menos infinito y 0, vale 8 cuando omega está entre 0 y 1 y abierto, ¿no? Y vale 1 cuando omega está entre 1 y 3. Y si no está en ninguno de estos casos, que sería cuando omega está de 3 en adelante, va a valer 0 porque todas las indicadoras se hacen 0, ¿no? Entonces esta función toma 4 valores, ¿no? Mientras que la función x solo toma 2 valores. Vale 2 en los números reales menores a 2, ¿no? Cuando omega es un número real menor a 2. Y cuando omega es mayor o igual a 2, vale 5, ¿no? Entonces la y de omega toma 4 valores, la x de omega solo toma 2 valores. Pero independientemente de cuántos valores tomen, lo importante es que es una cantidad finita. Y pues son funciones simples a final de cuentas, ¿no? Y es importante notar desde el principio que uno está leyendo esto que son funciones simples, porque si te das cuenta que son funciones simples, seguramente ya se va a simplificar muchísimo, ¿no? Todo lo que tengas que hacer.
porque pues justamente, ¿no? Hemos estado estudiando bien mucho en su tarea, pues casos como cómo es la generada de una función simple, ¿no? Cómo es la esperanza de una función simple, que si tienes dos funciones simples y las multiplicas, las sumas, le sacas el mínimo, le sacas el máximo, etcétera, vuelve a ser una función simple, ¿no? Entonces por eso sí sería bastante pues conveniente que en un examen, sobre todo que pues no tienes tanto tiempo, te dieras cuenta luego de que estos son funciones simples. Repito, ¿no? Insisto, era un ejercicio de examen, ¿no? Entonces, y no era el único, ¿no? Eran dos ejercicios, el otro estaba igual de largo, ¿no? Entonces, primero, pues nos define una nueva variable, bueno, una nueva función, que es W como el mínimo de entre esas dos funciones. Y ya, ¿no? Con esta definición de la función W, y ahora sí ya nos hacen las preguntas. Nos pide calcular explícitamente la mínima sigma álgebra generada por la función W y aparte decir si X y Y son funciones sigma de W medibles. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que si siguen siendo funciones medibles, pero ya cambiando la f, en lugar de tomar a la f como nuestros borelianos, como si tomáramos a la f como esta sigma de W, ¿no? Está generada por W. Esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces vamos a, antes de decir las siguientes, pues vamos a centrarnos en esta. Entonces, pues sí, si uno se tiene que, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Pues en general para responder algo de ese estilo, pues uno tendría que tomar, perdón, uno tendría que tomar un boreliano totalmente arbitrario, ya vimos lo B, y, y calcular, y bueno, bueno, sí, calcular cómo sería la imagen inversa, pero con la función W. Entonces, queremos, queremos calcular cómo sería la imagen inversa con la función W de ese conjunto boreliano arbitrario, ¿no? Eso sería como lo que la teoría nos estaría diciendo. ¿Por qué? Porque justamente estos cuates de aquí, imágenes inversas de W del boreliano B, pues son todos los elementos de esta clase, ¿no? Pero pues sí se puede, ¿no? O sea, no es tan problemático hacerlo, pero pues sí tienes que andar checando un buen de casos, ¿no? Del mínimo, de cómo se comportan estas dos funciones y entonces cómo se comporta el mínimo y entonces dejarlo en términos de la imagen inversa de Y o la imagen inversa de X dependiendo de cómo es el boreliano. No, se puede hacer bastante complicado si no lo haces con la estrategia más correcta, ¿no? E insisto, sobre todo pensando en que esto es un ejercicio tipo examen y pues la idea es que te dé tiempo de hacerlo en menos de una hora, pongamos, ¿no? O sea, me refiero a todo el ejercicio, ¿no? Entonces, digo, este examen tenía dos preguntas, bueno, dos ejercicios, póngale que era mitad y mitad del tiempo y normalmente son 2 horas, ¿no? Entonces, o sea, sobre todo pensando en eso, ¿no? En ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible, pero que sigan estando bien justificadas las cosas que uno haga, lo que más convendría aquí sería justamente, pues recordar, ¿no? Uno de los resultados que ustedes tienen que demostrar como ejercicio, que es que el mínimo de dos funciones simples vuelve a ser una función simple. ¿No? Nosotros en alguna sesión anterior demostramos algo similar, pero para el producto, ¿no? Que el producto de simples volvía a ser simple, pero la demostración de que el mínimo es simple es muy parecida, ¿no? De hecho lo comentamos, ¿no? En ese video que ya con esa estrategia se podía demostrar el mínimo, el máximo, la suma, ¿no? Varias cosas. Entonces, pues si uno ya sabe eso, ¿no? Que uno pues esperaría que ya supiera eso un alumno, ¿no? Ya cuando ya está en el examen, pues ya simplemente lo puedes citar y utilizarlo, ¿no? Entonces, pues ponemos, ¿no? Como X y Y son simples, de verdad se entiende que estamos hablando de funciones simples, ¿no? O si quieren, póngale funciones simples. Son simples. W, que es el mínimo entre estas dos funciones simples, debe ser una función simple, ¿no? Debe ser simple. Entonces, pero bueno, con el simple hecho de saber que es una función simple no tenemos ya resuelto el ejercicio. Eso nos va a beneficiar, por supuesto, pero pues lo importante cuando uno quiere saber
cómo se comporta una función simple que uno tiene que tener, que uno tiene que averiguar, pues es qué valores toma y sobre qué conjunto de valores, ¿no? Sobre qué partición del espacio muestral del dominio de la función em, toma esos valores, ¿no? Aquí pues ya lo tenemos muy especificado tanto con Y y con X, ¿no? Ya lo analizamos, ¿no? Qué valores toma sobre qué partes del dominio, también con X, ¿no? Pero pues lo que tenemos que analizar es qué valores toma W para ya poderla escribir con una expresión similar, y ya escrita con una expresión similar, ahí sí ya va a ser muy directo calcular su sigma álgebra generada, ¿no? Entonces, pues si uno recuerda justamente cómo era la demostración, ¿no? Para, por ejemplo, demostrar que la suma, que el producto, que el mínimo de funciones simples es función simple, pues lo que uno normalmente hace es que construye una nueva partición, porque lo vimos desde la perspectiva en la que la función simple se definía en términos de una partición, ¿no? Que aquí sí están definidas en términos de una partición. Pero lo que hicimos fue construir una nueva partición intersectando, ¿no? Intersectando todos los elementos de ambas particiones, de ambas funciones. Lo escribimos de una manera pues muy técnica, ¿no? Que era como para un caso general, pero ya para un caso particular no es necesario meterle tanta notación tan complicada, ¿no? Simplemente buscas, ¿no? La intersección que te va a servir, y entonces pues la idea es construir una partición a partir de estos conjuntos que aparecen aquí, de los números reales, que ya nos ayude a poder especificar sobre los conjuntos de dicha partición, cuánto vale el mínimo entre estas dos funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, básicamente lo único que tiene que hacer, lo único que tenemos que hacer es ver cómo se traslapan estas dos particiones, ¿no? Y así como que irlas separando en cachitos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, este primer elemento, si lo intersectamos con este elemento de la partición, o sea, el primer elemento de la primera partición es menos infinito a cero, y el primero de la segunda es menos infinito 2 abierto. Si intersectamos esos dos conjuntos, pues nos va a quedar, ahorita lo voy a ir anotando así como nada más para recordarlos, ahorita ya lo escribimos mejor, pero el primer elemento como de nuestra nueva partición, pues sería esa primera intersección, que volvería a ser ¿no? Porque está totalmente contenido. Entonces, luego, si intersectamos este con este de aquí, pues ya nos tendría que quedar, pues entre 2, perdón, entre cero y, y 2, ¿no? ¿O no? Ah, perdón. Si intersectamos este con este, pues la intersección es vacía, ¿no? Porque no tienen elementos en común. Y entonces, pues como es vacío, ya para la partición, pues ni siquiera lo contemplamos, ¿no? Ahí va a valer cero. O bueno, ahí al final no debería de quedar considerado el vacío, ¿no? Nosotros la construcción que hicimos sí lo considerábamos para ser muy generales, pero ya en la práctica no es necesario andarlo metiendo, ¿no? Luego, por ejemplo, si intersectamos el menos 1, el 0, 1, perdón, con este de aquí, ahí sí ya va a haber otra vez una intersección y nos va a dar 0, 1, ¿no? Otra vez va a estar totalmente contenido, ¿no? Entonces nos va a dar el 0, 1, ¿no? Abierto. Y si intersectamos este con este de aquí, pues otra vez va a dar vacío. Y pues ya el único que sí va a tener chiste, pues va a ser este de aquí, ¿no? Si intersectamos el intervalo 1 a 3 con este conjunto de aquí, pues ahí sí ya nos va a dar algo que ya no es vacío y que ya no vuelve a ser todo uno de los que ya intersectábamos, ¿no? Nos va a dar cerrado en 1 el intervalo y abierto en 2, ¿no? Entonces nos quedaría este intervalo cerrado en 1 y abierto en 2. Y ya finalmente, ¿no? Si intersectamos este con este, pues sí, ya nos va a volver a quedar bueno, más bien, ¿no? Ahí también vamos a tener otra cosa, porque ahí nos va a dar cerrado en 2 por este de aquí y abierto en 3 por este de acá. Entonces aquí nos va a quedar cerrado en 2 y abierto en 3. Y ya finalmente, pues lo que nos faltaría ya para la partición ya completa sería esto, ¿no? Sería el sobrante, ¿no? Que sería de 3 a infinito. Y entonces, digo, aquí pues ya lo estoy calculando ya directamente, ¿no? No estoy poniéndole que los estoy intersectando ni nada,
porque pues es un examen, ¿no? Porque pues lo que no importa tanto cómo obtengas la partición, ¿no? Más bien lo que importa es lograr tener una partición que sí te permita ya poder escribir este mínimo, ¿no? Ya de la misma forma en que están escritas la Y y la X, ¿no? Entonces, pues vamos a definirla, ¿no? Vamos a decir que, digamos, esto es una clase C, ¿no? De subconjuntos de los reales. C a C, esa clase, y pues claramente C es una partición, ¿no? Claramente C es una partición de los números reales. Y pues lo interesante va a ser ver que justamente estos conjuntos de aquí nos van a permitir saber directamente qué valor exactamente va a tomar el mínimo entre X y Y, ¿no? Entonces, vamos a ver que sí es cierto, ¿no? Que sí nos sirve. Eh, pues vamos a, justamente, ¿no? Vamos a pensar. Y ahorita que ya lo pensemos, lo reescribimos, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo mientras lo pensamos. O sea, lo que queremos es lograr escribir W evaluado en un omega, donde omega sea cualquier número real, porque en ese caso es el dominio, ¿no? Que estamos considerando. Y entonces, si omega es un valor que está en este conjunto de menos infinito a cero, em, pues hay que ponernos a pensar ahí qué valor toma el mínimo entre y de omega y x de omega, ¿no? O sea, y de omega, w de omega, perdón. O sea, en general, sí es cierto que va a ser el mínimo entre x de omega y y de omega, ¿no? Eso sí va a ser cierto. Pero pues hay que ponernos ahora sí ya a pensar en qué valores da, ¿no? Entonces, pues en este caso, ¿no? Si tomamos un omega aquí, pues y de omega va a valer 3, ¿no? Porque aquí nos está diciendo. Y x de omega va a valer 2. Entonces ahí el mínimo entre 3 y 2 pues es 1, ¿no? Perdón, 1, es 2, ¿no? El mínimo entre 3 y 2 es 2. Entonces, ahorita al final ya lo vamos a poder reescribir mejor, ¿no? Pero aquí lo voy a poner para que sí me dé espacio bien. Pero entonces en esa cacho vale 2. Entonces le ponemos esa parte, ¿no? Que vale 2 de menos infinito a 0, ¿no? ¿Por qué? Por lo que estamos platicando, ¿no? Ahí sí podemos comparar ya directamente cuánto valen y de omega y x de omega, porque ahí sí sabemos que ya cuánto valen, ¿no? Una vale 2 y otra vale 3, ¿no? Y ahí el mínimo es 2. Podrían, si quieren, ponerle aquí mínimo entre 2 y 3 como para que se entienda de dónde sale, ¿no? Pero bueno, si le ponen primero esto, pues yo creo que sí se entendería, ¿no? Pero bueno, si gustan ustedes, podrían aquí ponerle mínimo entre 2 y 3. O es más, ¿no? Sí vamos a ponerlo para que la gente que solo lea las notas le quede más claro, ¿no? Va a ser el mínimo entre 2 y 3, ¿no? Que ya luego lo sustituimos que nos va a dar 2, ¿ok? Em, Ahora, si tenemos un omega en el siguiente conjunto, y que sería del 0 al 1, pues ahí hay que analizar, ¿no? Cuánto vale x de omega y cuánto vale y de omega. Entre 0 y 1, eh, x de omega, y de omega vale 8, pero x de omega sigue valiendo 2, ¿no? Entonces, al mínimo va a seguir siendo 2, pero bueno, le ponemos, para que se vea de dónde sale, le ponemos aquí, ¿no? Va a ser el mínimo obviamente, ¿no? En un examen, pues depende del tiempo si andas poniendo estos detalles o no. Si no, pues ya puedes calcularlo directamente, ¿no? Entonces, ahí sería el mínimo entre 2 y 8 cuando omega esté entre 0 y 1, ¿no? Así de fácil. Luego, y así no nos damos caso por caso, ¿no? Para un omega aquí, pues aquí, ¿no? Ya a partir de estos de aquí, ya y de omega siempre va a valer 1, ¿no? Entonces ahí sí ya siempre ponemos el 1, ¿no? A ver, nada, déjenme ver que aquí sí los acomodé en orden. Sí, sí los acomodé en orden, ¿verdad? Sí, para que se vea que este es de X y que este es de Y, ¿no? Que no importaría, pero que
se vea bonito. Entonces, a partir de estos conjuntos de aquí, pues ya todos van a estar contenidos aquí y ya y de omega siempre va a valer uno, pero ya la que puede cambiar es esta, ¿no? Entonces, pues si tomamos un omega aquí, sería x de omega, todavía sería 2, ¿no? Entonces ahí sería el mínimo entre, entre 2 y uno, ¿no? ¿Y cuando omega está entre uno y 2, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Luego el siguiente sería omega, x de omega en 2,3. Ahí ya valdría 5, ¿no? Entonces, no, mentira, ¿no? En el último no va a valer uno y de omega. Ahorita vemos por qué. Pero bueno, ahí x de omega vale 5 en el siguiente paso. Y entonces ya el siguiente paso sería considerar, aquí ya lo pongo abajo porque ya no cabe, considerar el mínimo entre, entre 5, si era 5, entre 5, sí, 5 y uno, entre 5 y uno, este, y en ese caso cuando está omega entre 2 y 3, si no mal recuerdo, sí, entre 2 y 3. Y ya, finalmente, eh, pues cuánto va a valer este en este conjunto de aquí el mínimo. Pues ahí eh, x de omega vale 5 y y de omega vale cero, porque ya aquí todas las indicadoras se hacen cero. Entonces ahí no, ya no vale uno y de omega, ¿no? Ahí vale cero. Entonces ahí va a ser el mínimo entre 5 y cero y ya no por la indicadora de 3 en adelante de omega. Entonces, pues sí, efectivamente, eh, así viéndolo así caso por caso, se puede ver fácilmente que omega, que W de omega va a ser también una función simple, ¿no? Entonces, pues ya lo único que restaría sería simplificar un poquito esta función simple. Jaja, qué mal chiste. Em, no, sí, porque tenemos que ver si se repiten valores, ¿no? Porque para calcular la mínima sigma álgebra generada, sí es importante ver que lo dejemos en términos de una partición en donde no se repitan los valores que toma la función en esa partición para que ya la podamos calcular de manera muy sencilla. Entonces, ya simplificando un poquito, pues simplemente, primero, ¿no? Vamos a ver qué dan los mínimos, ¿no? Entonces, bueno, ya lo vamos a hacer todo de jalón. Em, Aquí vale 2, ¿no? Porque el mínimo es 2. Aquí sigue valiendo 2. Entonces, en estos dos vale 2. Y para poderlo escribir ya como una partición que las constantes que estén valiendo en esa partición sean distintas entre sí, pues tenemos que fijarnos si no vuelve a valer 2 también por acá, pero ya no va a valer 2, ¿no? Porque aquí aunque sí podría valer 2 al principio, pues ya no vale porque el mínimo se hace 1, ¿no? Entonces, realmente cuando vale 2 esta función W de omega, pues cuando omega está aquí o está aquí. Entonces, pues ya mejor lo escribimos directamente como 2 por la indicadora de la unión de estos dos intervalos, ¿no? Entonces nos quedaría la indicadora de menos infinito hasta uno, ¿no? Hasta uno abierto. Y ya así de fácil lo simplificamos, ¿no? Y ya el siguiente, ya así están estos dos casos englobados. Luego, aquí el mínimo da uno y aquí también el mínimo vuelve a dar uno, ¿no? Y aquí ya no, aquí ya va a dar cero. Entonces, haciéndolo de forma similar, uniendo los casos en los que da uno, pues ya va a valer simplemente uno que multiplicado por la indicadora, pues solamente queda la indicadora, porque la indicadora, pues acuerden que vale uno cero y nos quedaría la indicadora de uno hasta 3 abierto, ¿no? Uno cerrado hasta 3 abierto, evaluada en omega. Y finalmente nos quedaría que vale cero en la indicadora por la indicadora de esto, ¿no? Pero eso ya es un poco redundante, ¿no?
Ya podemos prescindir de escribir eso, porque pues cuando estas dos indicadores se hagan cero, todo esto va a valer cero. ¿Y cuando eso pasa? Pues justamente cuando omega cae aquí, ¿no? Entonces eso ya sería un poquito redundante. Lo podrían escribir si quisieran, pero ya estaría sobrando, la verdad. Y entonces pues ya mejor le ponemos que en conclusión W de omega pues ya se puede reescribir como esa función que tenemos ahí, que ya está pues muchísimo más amigable que viéndola como un mínimo entre dos funciones, ¿no? Y sí, ¿no? Efectivamente eran funciones simples x y efectivamente la función w volvió a ser una función simple, ¿no? Como ya sabíamos que tenía que ocurrir, ¿no? Y esto es lo interesante, pues ya que sabemos específicamente qué valores toma, que todo lo toma tres valores, ¿no? Toma el 2 en este intervalo, toma el valor de uno en este otro intervalo y toma el valor de cero en el intervalo 3 a infinito cuando no cae en ninguno de estos dos intervalos. Ya que solo sabemos que solamente toma esos tres valores, ya es muy fácil calcular la sigma, la mínima sigma álgebra generada, porque, pues digo, también esto se esperaría que ya lo tuvieras dominado cuando llegaras a este examen, pero bueno, si no lo tienes tan dominado como para sabértelo de memoria, pues tampoco es tan difícil calcular la imagen inversa ya sabiendo esta regla de correspondencia, ¿no? Ya simplemente tendrías que fijarte sobre los tres valores que puede tomar esta función, que son el 2, el uno y el cero, y dependiendo de cuáles valores estén en ese boreliano, ya con eso puedes checar cómo dan las imágenes inversas de ciertos borelianos, partiéndolo por casos. En total tendrían que hacer 8 casos, ¿no? Pero bueno, no voy a borrar un poco eso yo, porque, insisto, este ejercicio en abstracto ya lo hicimos en una sesión anterior, como es la generada de una función simple. Pero bueno, si no se acuerdan de eso, tampoco es que no salga a hacerlo ya con esto. A lo mejor donde sí se complicaría sería hacerlo directamente desde aquí, ¿no? Desde que es el mínimo, ahí podría que sí fuera un desastre, ¿no? Pero ya viéndolo así es sencillo. Pero bueno, ya yo ya sé, ¿no? Lo que tendría que dar, porque pues, yo ya conozco el resultado para las funciones simples. Y entonces, pues si uno, ¿cuál es ese resultado que tanto estoy citando? Pues que lo que ya, cuando ya tienes una función simple escrita de la manera en la que está en términos de una partición y que aparte las constantes son distintas, porque entonces es importante que las constantes tengan que ser distintas, lo único que tienes que lograr hacer es para calcular su generada, pues es calcular todas las posibles uniones de elementos de la partición. Y ya esa va a ser la generada por la función simple. En este caso, pues tenemos tres elementos, ¿no? A lo mejor y son más de ocho, ¿no? Ahorita lo que vemos, ¿no? Pero tenemos tres elementos. Entonces, no, no, sí, sí, sí van a ser ocho, según yo. Porque son tres elementos y tenemos que calcular uniones de cero elementos, que es el vacío, uniones de un elemento de la partición, que es cada uno de ellos, de dos elementos, de tres, de cuatro, perdón, de cuatro ya no se puede, ¿no? Y si uno hace la suma de los coeficientes binomiales de 3 en k, pues te da 2 a la k, y en este caso 2 a la 3, que es 8. Entonces sí van a ser 8 casos. Bueno, 8 conjuntos, ¿no? Si lo hicieran por imágenes inversas tendrían que ser 8 casos, ¿no? Pero bueno, son cosas que pues no voy a escribir, pero que pues uno podría pensar para estar más seguro de lo que tiene que quedar. Digo, ya no son nuevos en esto, ¿no? Ya tienen bastante experiencia con esta clase de cosas, ¿no? Entonces, pues ya, pues el primero va a ser vacío, ¿no? Cuando unes nada. Y aparte vacío tiene que estar porque tiene que ser una sigma álgebra, ¿no? El segundo va a ser, digo, lo voy a hacer en orden, ¿no? Las uniones de un elemento que es menos infinito a uno, em, luego uno a 3 abierto, luego 3 cerrado a infinito, son las uniones de un elemento, luego las uniones de dos elementos, que sería, por ejemplo, este con este, su unión queda de menos infinito a 3, ¿no? A 3 abierto, luego la unión de estos dos, que queda de uno a cerrado a más infinito, luego la unión por ejemplo, de estos dos, ¿no? De los extremos es la que faltaría, que sería, lo voy a poner así, lo voy a poner
digo, para escribirlo más corto, pues justamente es el complemento de este de aquí, ¿no? Entonces lo voy a poner así escrito, ¿no? Como ese intervalo complemento. O bueno, como R menos este intervalo, menos el intervalo 1 a 3. O si quieren ponerlo como la unión, lo ponen como la unión. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos. Ah, no, entonces iban a ser más. No, porque... No, perdón, creo que sí son más de 8. No sé de dónde saqué que eran 8. Este... Porque luego tendríamos que hacer las uniones de... No, a ver. Bueno, serían las uniones de dos elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, si unimos este con este... Perdón, de... Ah, no, sí, no, perdón, sí son 8, claro, solo son 3. Ya el siguiente paso sería las uniones de 3 elementos, que es la unión de todos. Ay, sí, qué tonto soy. No, sí, claro, claro, sí son 8, ¿no? Porque ya el siguiente paso sería unir los 3, pero ya unir los 3, pues ya nos da todos los reales, ¿no? Entonces ya simplemente lo escribimos, ¿no? Todos los reales. Entonces, sí, efectivamente, sí, sí era correcto lo que había dicho, sí son 8 elementos, y sí era por lo que les decía de las combinaciones. Y sí, ¿no? Porque ahí estuvimos sacando las posibles combinaciones, ¿no? De las de 3 en 0, 3 en 1, 3 en 2, 3 en 3, ¿no? Y, y entonces, pues ya, esta sería la sigma álgebra generada por la variable aleatoria W, nada más que aquí lo voy a escribir un poquito más grande porque si no se puede confundir, ya así, ¿no? Por la variable aleatoria W. Y ya, ¿no? Sería la primera parte de la respuesta, ¿no? Porque, pues aparte nos está preguntando si, si estas funciones son sigma de W medibles. Entonces, pues tenemos que ver si las imágenes inversas de cualquier boreliano con estas funciones siempre van a ser alguno de estos elementos. Si lográramos encontrar un boreliano, ¿no? Tal que la imagen inversa de estas funciones, digo, puede ser una para cada función, ¿no? Si logramos, por ejemplo, encontrar un boreliano tal que la imagen inversa de y con ese boreliano no nos da ninguno de estos conjuntos, pues ya sería suficiente para decir que y no sería sigma de W medible, ¿no? Y simplemente con X. Y si no se puede hacer eso y podemos más bien, ¿no? En su lugar demostrar que, que la generada perdón, que las imágenes inversas de Y y de X están siempre en este conjunto, pues ahí sí serían, ¿no? Sigma de W medibles. Y pues ahí ya hay varias formas, ¿no? En la que uno podría atacar esto. Podrían ponerse pues a pensarlo y a ver si pueden obtener un contraejemplo, ¿no? Pero puede ser con una periodo de tiempo porque a lo mejor estás buscando un contraejemplo y por andar busque y busque un contraejemplo pierdes un montón de tiempo y al final resulta que sí eran medibles, ¿no? Entonces, una forma pues un poquito más, pues más, no sé cómo llamarlo, directa quizás, que refleja más entendimiento de todo lo que se está viendo en estos conceptos, pues, sería calcular también las generadas de estas funciones, que va a ser muy fácil porque estas funciones sí ya están escritas en la forma en la que nos gusta. Nada más es igual hacer las uniones. Y entonces al calcular la generada por esas funciones, si está contenida aquí, pues sí van a ser medibles con respecto a ese sigma álgebra, ¿no? Y si no está contenida aquí, ya no van a ser medibles. Y de hecho, si lo piensas así, directamente ya puedes descartar que Y va a ser medible. ¿Por qué? Porque escrita ya de la forma que nos gusta, tiene más elementos su partición. Su partición tiene 4 elementos. Aquí parece que son 3. Entonces, esta función, ¿no? Les comentaba que su partición son 4 elementos, porque aquí aparecen 3, pero también falta el último, ¿no? Que es cuando vale 0. Su partición son 4 elementos, entonces la sigma álgebra generada por esa partición va a resultar de 16 elementos, porque va a ser 2 a la 4. ¿No? Así similarmente aquí que eran 3 elementos, resultó de 2 a la 3. Así es en general, cuando las particiones son finitas, eso se puede demostrar. Entonces, eso es un buen truco, ¿no? Para conocer, porque entonces ya desde ahí tienes la visión de que es imposible que esta función vaya a ser medible con respecto a este sigma álgebra por la simple
razón de que su sigma álgebra generada va a tener más elementos y por lo tanto no va a poder estar contenida aquí, porque no se puede que un conjunto de 16 elementos esté contenido en un conjunto de 8 elementos, ¿no? Entonces ahí sacamos todas nuestras armas de álgebra superior 1, ¿no? Ya sabemos cardinalidad, cómo se comportan los finitos, ¿no? Ya sabemos combinatoria, ¿no? Entonces, digo, para saber cuántos elementos van a quedar, ¿no? Entonces, esta de entrada ya la tendríamos que descartar y ya directamente buscamos un contraejemplo. La que podríamos considerar si sí pudiera ser sería la de abajo, ¿no? Porque pues también son dos elementos, ahí de hecho sí es una partición más pequeña, ¿no? Porque ahí sí son dos, exactamente dos, ahí no son tres, ahí sí son dos, y entonces su sigma álgebra generada va a quedar en términos de cuatro cosas. Pero de hecho, bueno, ahí ya tendríamos que pensarla con calma. Y, y de hecho, ¿no? Bueno, vamos a hacer primero esa, ¿no? La de X. eh, para que vean. Si nosotros calculamos la generada por X, de la misma forma en la que calculamos esta generada, pues nos va a dar solamente cuatro conjuntos. Nos va a dar vacío, cuando no unamos nada, ¿no? Nos va a dar la unión de cada uno de los elementos de esta partición, que es de menos infinito a 2 abierto y luego de 2 a infinito cerrado. Entonces los pongo. Nos va a dar esos dos elementos, que es la unión de un elemento, ¿no? Menos infinito a 2 abierto, 2 cerrado hacia más infinito. Y luego la unión de los dos, que son todos los números reales. No, no es difícil, ¿no? Aquí lo usé utilizando ese resultado de que ya sabemos cómo es la generada de una simple, pero también, ¿no? Si no te lo sabes directamente desde aquí, no es difícil hacer ese cálculo, ¿no? Nada más viendo si el booleano tiene al 2 y al 5, ¿no? En los cuatro casos posibles te dan estos cuatro conjuntos, la imagen inversa de cualquier booleano, ¿no? Entonces, y ya ahí pues se ve claramente que hay cosas aquí que no están acá, ¿no? Entonces, digo, si ya estás convencido de que esto es cierto, pues es muy fácil decir que esto ya no va a ser una función medible, ¿no? Ya sería suficiente inclusive argumentar que esto no va a estar contenido aquí, pero bueno, si queremos ser más específicos para que no nos diga nada el que esté calificando el examen, pues ya de aquí podemos pensar muy fácil un conjunto que ya, un booleano que ya no, bueno, nos va a dar, por ejemplo, ¿no? Que la imagen inversa nos dé este de aquí, y este de aquí no vive acá, ¿no? Entonces ya no sería medible con esta sigma álgebra, ¿no? Entonces ya, pues nada más hay que pensar algún boreliano, el que sea, va a haber una infinidad no numerable, de hecho, pero algún boreliano que haga que la imagen inversa de la función x nos dé esto. ¿Y cuál es el más fácil de todos? Pues justamente el que tiene al 2, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues justamente esta función vale 2 cuando omega está en ese intervalo, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos, ¿no? Podemos tomar, ¿no? Tomemos este conjunto que es del singulete del 2, que sabemos que es un elemento de nuestra sigma álgebra de Borel, ¿no? Em, la imagen inversa del singulete del 2 con la función x son todos los valores que hacen que esta función valga 2, que pues justamente son exactamente los números reales entre menos infinito y 2. ¿Era cerrado o abierto? Abierto, ¿no? Entonces, digo, ahí sí no hay mucho que hacer, ¿no? Es eso y punto, ¿no? Este, y entonces, pues esto podemos notar que no pertenece a nuestra generada de W, y ya con esto es suficiente para demostrar que esta función X no es sigma de W medible, ¿no? O sea, este ejercicio parece que está más pensado solamente en que pues entiendan bien la definición, ¿no? No, tampoco es que sea el más complejo del mundo, ¿no? Y similarmente, ¿no? Similarmente, tomando, por ejemplo, digo, ya no voy a escribir yo los detalles, ustedes los pueden escribir, ¿no?
Pero si tomamos, por ejemplo, no podemos aquí ya con la idea de que este tampoco nos va a dar medible porque su sigma álgebra va a ser más grande, pues ya buscamos uno, ¿no? Que su imagen inversa no nos dé algún elemento de aquí. Y pues, por ejemplo, este, ¿no? El 8. La imagen inversa del singulete del 8 nos va a dar justamente el intervalo menos abierto de 0 a 1. ¿No? Son los únicos valores de omega que hacen que esa función valga 8. Entonces, y ese intervalo no vive aquí, ¿no? No es un elemento de esta clase. Entonces, por ejemplo, entre muchas otras opciones, podemos tomar el singulete del 8, que también es un boreliano, o cualquier boreliano que tenga el 8, que solamente tenga el 8 entre esos valores. ¿No? Tomar ese boreliano, perdón, igual pertenece a R, que pertenece a la sigma álgebra de Borel de los reales. Y, y si meramente estimamos esto, veremos que Y tampoco, ¿no? O sea, ¿qué me refiero con eso? A que tampoco es medible con esa sigma álgebra, ¿no? Ustedes ya lo pueden escribir, ¿no? Y ya, ¿no? Con eso, pues ya, obviamente en un examen no pondría esto, ¿no? Ahí sí lo escribiría, ¿no? Pero bueno, ustedes lo pueden rellenar, ¿no? No es mucho. Y pues ya con eso quedaría el primer inciso de su, de su ejercicio. Ahora, para el segundo inciso, solamente vamos a hacer la primera parte porque no es que la segunda sea difícil, pero ya no nos va a dar tiempo. La primera parte nos pide demostrar que W, o sea, la función que hemos estado analizando, que también obviamente ya todo lo que analizamos nos va a servir, ¿no? Para que eso sea más fácil. Nos pide analizar que W es igual a la indicadora del conjunto cuyos únicos elementos son 1 y 2, P casi seguramente, y luego nos pide calcular esta integral de Lebesgue, que en realidad es la esperanza de W, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos si quieren en otra sesión, ¿no? Y también es bien tramposo el profesor porque esta misma integral que les pregunta, aquí es la que les pregunta acá abajo, solo que escrita de otra forma. Aquí la está escribiendo como integral de Lebesgue y aquí la está escribiendo como integral de Riemann-Stieltjes. Entonces, pues sí, es lo mismo. Pero bueno, tienen que saber que es lo mismo ustedes, ¿no? O sea, y decir, es lo mismo que ya hice, ¿no? Pero bueno, esos detalles los veremos después si gustan. Ahorita solamente vamos a hacer esto. Em, y, y entonces, y de hecho, a lo mejor calcular esto justamente va a ser más fácil mediante la forma de abajo, pero bueno, luego vemos eso. Simplemente hay que demostrar que esta igualdad se da casi seguramente con la medida P. Por eso dice P casi seguramente, porque pues normalmente se sobreentiende que solo hay una medida de probabilidad, pero si hubiera más de una medida de probabilidad en el espacio medible que estamos definiendo, pues cambiando la medida podría cambiar esa condición, ¿no? De que algo sea casi seguro. Entonces, utilizando esta medida que nos definió arriba, hay que ver que efectivamente se da esta igualdad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Simplemente tenemos que, aquí ya sería como el 2.2. No le había puesto el número al otro, ahorita le pongo, que era el 2.1. Entonces, el 2.2 sería, pues, fijarnos, ¿no? Tenemos que fijarnos en cuáles son en este evento. ¿Cómo es este evento? ¿Cómo es el evento W igual a la indicadora de 1 a 2? Tenemos que primero fijarnos en ese evento para que ya sepamos, cuando ya sepamos cómo es ese evento, pues le podamos calcular probabilidad de ese evento y tendríamos que poder ver que la probabilidad de este evento sí es 1, ¿no? Para que ya se dé la igualdad casi segura, ¿no? Obviamente con la medida de probabilidad que nos está especificando. Entonces esto es notación, ¿no? Ya siendo más específicos, ¿esto qué es? Pues son todos los omeguitas en omega, tales que W de omeguita es igual a la indicadora de 1 o 2 de omeguita. Entonces, pues nada más hay que ponernos a pensar un poco. Eh, nuestra, hmm, nuestra indicadora, recuerden que omega era R, ¿no? Entonces mejor le pongo ya de buena vez bueno, sí, omega son los reales, recuérdenlo. O bueno, no, así lo voy a sustituir. No son los omeguitas en R, ¿no? En este caso que es omega.
Entonces, va a ser un subconjunto de los números reales. Simplemente hay que ponernos a pensar cuáles son los números reales que hacen que estas dos funciones coincidan. Entonces, pues esta función, la de la derecha, vale 0 o vale 1. Entonces sobre esto nos pasamos, ¿no? Vale 0 cuando omeguita no es ni 1 ni 2. Y vale 1 cuando omeguita es 1 o es 2. Entonces hay que ponernos a pensar, esta función, recordemos, w de omega, ¿cuánto valía? Pues a veces valía 2, a veces valía 1 y a veces valía 0. Entonces sí podría coincidir, ¿no? Porque vale 0 a veces y vale 1 a veces, ¿no? Con la otra. No va a ser ninguno de estos omeguitas, porque en estos omeguitas la función vale 2. Estos omeguitas de aquí, de menos infinito 1, ya los descartamos, porque ahí no pueden coincidir. Donde sí podrían coincidir sería, por ejemplo, en este y en el intervalo que ya no aparece aquí, que es este de aquí, ¿no? 3 a infinito. Entonces, si, si omeguita es 1, por ejemplo, eh, ¿cuánto vale esta función? Pues valdría 1, ¿no? ¿Y cuánto valdría esta función? También valdría 1. Si omeguita es 2, por ejemplo, esta función también valdría 1, pero esta función de aquí ya no, ya no valdría. Ah, no, sí, no, con 2 también vale 1, ¿no? Entonces, tanto el 1 como el 2 van a estar en este conjunto, ¿no? Pero solamente a de entrada esos dos, ¿no? El 1 y el 2. Entonces, seguramente lo vamos a tener que escribir en términos de una unión de cosas, así que vamos a poner primero esos dos valores. Si están el 1 y el 2, ¿no? De entrada. Luego, y eso unido con algo más, ¿no? Ahí sí coinciden las dos. Y solamente de esa parte esos porque por ejemplo, si tomáramos algún número intermedio, ¿no? Entre 1 y 2, no sé, como el 1.5, por ejemplo, pues ahí esta función sí vale 1 todavía, ¿no? Pero ya esta función de aquí ya no vale 1, ya vale 0. Entonces ya no coincidirían. Entonces, que coincidan porque valen 1 ambas, solamente en estos dos casos, ¿no? Ahora hay que fijarnos en las que coinciden porque ambas valgan 0, ¿no? Entonces hay que primero ver cuándo valen 0 estas, que es en todos los casos excepto en estos dos. Y entonces ahí sí, ¿no? La que ya va a ser más específica va a ser la de acá. ¿Cuándo valía 0 w de omega? Pues en este conjunto, ¿no? Del 3 en adelante todos los números reales. Y pues justamente fíjense qué es lo que va a andar pasando, pues ahí la parte que nos faltaría, que es cuando ambas funciones coinciden porque valen 0, pues sería justamente ese, ¿no? Del 3 a más infinito, porque en, en esos números, esta función de aquí siempre vale 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estos números no incluyen estos dos de aquí. Y en estos números de acá, la otra función es cuando vale 0, ¿no? Entonces, donde sí coinciden porque valen 0 es en esta. Y en general, estos son los conjuntos, el conjunto de todos los números reales, donde estas funciones coinciden. O sea, este conjunto de números reales, pues es el evento en el que las dos variables aleatorias, o bueno, las dos funciones, bueno, sí, es variables aleatorias, porque sí son variables aleatorias, ya en el espacio original, ¿no? Que nos decía que era con esta sigma álgebra, ahí sí son variables. Entonces este es el evento en el que las dos variables aleatorias coinciden. Es este de aquí, ya visto como elementos de omega. Entonces, pues lo único que restaría por hacer sería calcular la probabilidad a este evento. Y eso es muy sencillo. Bueno, no tan sencillo, pero no es difícil. Pues simplemente, ¿no? Tendríamos que calcular cuál es la medida P evaluada en 1, 2, unión con 3 hasta más infinito. Y eso, pues, por definición de P, es la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 2 a la menos n por delta de n evaluada en el conjunto, ¿no? Aquí le estamos sacando probabilidad,
que en ese caso es 1, 2, unido con 3 hacia más infinito. Pero entonces aquí pues simplemente hay que notar que estas delta de n's siempre van a valer 1 en este conjunto. ¿Por qué? Porque, o sea, n es cualquier entero positivo, ¿no? 1, 2, 3, 4 en adelante. Y todos los enteros positivos están totalmente contenidos en este conjunto, porque los primeros son el 1 y el 2, que sí están en este conjunto porque es la unión. Y luego del 3 en adelante están en este intervalo. Entonces, los enteros positivos siempre están contenidos, bueno, no siempre, ¿no? O sea, en general, ¿no? Están contenidos como conjunto en este otro conjunto de números reales. Y entonces, esta delta de n, pues siempre va a valer 1 porque n, que va a ser un entero positivo, siempre va a pertenecer a este conjunto. Entonces, pues ya eso simplemente lo podemos simplificar, no hay que mucho más que hacer, ¿no? Lo hacemos con 1 y nos queda la suma geométrica de toda la vida, ¿no? La que todo el mundo se sabe, que la suma de las potencias de un medio da 1, ¿no? Pero bueno, lo escribimos, ¿no? Eh, ¿No? Es la suma de las potencias de un medio y eso es, pero que empieza en 1. Entonces, como empieza en 1, es el primer término entre 1 menos la razón, que es un medio entre un medio y eso es 1. Y ya, ¿no? Efectivamente, la probabilidad con esta medida de este evento, que era este evento, da 1, ¿no? Entonces, pues ya lo voy a concluir bonito. Entonces, lo que estaríamos concluyendo es que la probabilidad de que W sea igual a esta indicadora, pues efectivamente es 1, lo que implica que W es igual a la indicadora casi seguramente. Con P, ¿no? Aquí ya voy a sobreentender que es con P. Y pues sí, o sea, esto es curioso, ¿no? Porque las funciones son muy distintas, ¿no? Como funciones son extremadamente distintas. Bueno, en teoría. Bueno, no, sí, sí, son exageradamente distintas porque esta función, este, se toma 1 en 2 puntitos, ¿no? Y en todos los demás reales vale 0. Y esta función son unas rectas ahí, ¿no? Ahí traslapadas, ¿no? Bueno, no traslapadas, ¿no? Pero hay una detrás de otra, ¿no? De diferentes alturas, ¿no? Como funciones son muy distintas estas funciones. Pero como variables aleatorias en términos de igualdad casi segura, que es la que en probabilidad es la más importante, son prácticamente la misma, ¿no? Bueno, son la misma porque son casi seguramente iguales. Entonces, pues eso también ya te va moviendo un poquito, ¿no? La intuición y ya tienes que empezar a aterrizar más ese concepto de igualdad casi segura realmente qué significa. Pero aún así, aunque como funciones puedan ser muy diferentes, o sea, si en tu contexto son iguales casi seguramente las puedes manejar como si fueran la misma, ¿no? Sobre todo ya para hacer cálculos, ¿no? De probabilidades, de esperanzas, ¿no? De cosas de ese estilo, para hacer estadística, etcétera. Pues ya no te importa tanto, ¿no? Como de cómo era la función ni nada, ya solo te importa que sea igual casi seguramente a algo que sepas cómo es su distribución, por ejemplo, ¿no? Porque algo que, digo, esto no tiene nada que ver con lo del examen, con lo que preguntaba el examen, pero algo que se puede demostrar y no es difícil es que si las variables aleatorias son iguales casi seguramente, entonces eso implica que se distribuyen de la misma forma, ¿no? Entonces, y en estadística sobre todo lo que más te importa es la distribución, no te importa tanto cómo son las variables como funciones, eso solo te importa en probabilidad y en probabilidad muy avanzada, ¿no? Muy profunda. Entonces, bueno, intermedia, ¿no? Entonces, intermedia a avanzada, ¿no? Entonces sí, sí está bien que haya ejemplos así que vayan checando, donde pues sí se ve que no tiene nada que ver de entrada la igualdad de funciones con la igualdad casi segura, ¿no? Pueden ser funciones que se comportan de manera súper distinta, pero ya cuando ya hablas en términos probabilísticos son prácticamente iguales, ¿no? Pero ¿en qué sentido son iguales, ¿no? Ah, pues en este, ¿no? Pero bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Si gustan ustedes en alguna sesión futura continuamos con los otros incisos. Ya con lo que hicimos creo que es bastante ayuda para hacerlos, no es difícil, o sea, ya de ahí le estoy dando el tip, ¿no? O sea, tanto esta integral como esta integral, ambas lo que le está pidiendo es la esperanza de esa variable aleatoria, ¿no? Entonces, pueden calcular la esperanza y fin de la historia. Es una función simple, ¿no? Es muy fácil calcularla. Pero bueno, los detalles los vemos después.